la idea de la jornada de hoy era contar un poco desde dentro lo que estamos haciendo a nivel de hospitales de Vizcaya en cuanto a la impresión 3D, porque bueno, siempre traemos ponencias de fuera y parece que son siempre los de fuera los que están haciendo cosas, ¿no? Y yo creo que nosotros también hemos avanzado mucho en esta tecnología y bueno, pues no solo a nivel clínico, sino también a nivel de industria, ¿no? Hoy hemos podido ver aquí también que hay muchas empresas del sector dentro del País Vasco que se están especializando en la impresión 3D médica y bueno, yo creo que es interesante mezclar todos esos mundos, ¿no? De la ingeniería y de la medicina que al final no están tan lejos, ¿no? Pero mezclarlos pues porque entre todos seguramente podamos hacer algo potente en algo bueno, pues que está emergiendo y que ya va a ser algo potente en el futuro en la medicina, pero bueno, que ya es presente también. Esta jornada se enmarca dentro de la estrategia Medtech, una estrategia liderada por Gobierno Vasco, por Lehendakaritza, y coordinada desde el Departamento de Salud y Osakidetza. Tiene como objetivo la validación de distintos dispositivos, productos, reactivos, materiales producidos por empresas del entorno dentro del sistema sanitario, en los institutos de investigación sanitaria BioAraba, Biocruces Vizcaya, Biodonostia y con una aplicación posterior a la práctica clínica. Jardunaldi hauek beti izaten dira oso interesgarriak, bai medikuentzat eta bai enpresentzat. Alde batetik beste ospitale batzutan egiten diren aurrerakuntzak, egiten diren gauza berri guzti horiek ikusi ahal izateko, eta beste alde batetik ikusteko enpresatan zein material berri ekarri dituzten, biguntasun desberdinak, grosore desberdinak, impresora desberdinak, ze posibilitate dauden ikusteko eta beti ikasten dugu asko eta beti izaten da onuragarria gauza berriak egin ahal izateko. Es una tecnología muy nueva, muy reciente y nadie tiene experiencia suficiente como para trabajar solo. A veces tenemos la tentación, ¿no?, de comer y guisarnos todo el trabajo, pero a veces es mejor que cada uno haga una parte del trabajo, se compartimentalice y los resultados generalmente salen mucho mejor. La posibilidad de compartir un poco las experiencias o el desarrollo que vas llevando, en este caso, o que estamos llevando nosotros aquí en la impresión 3D, compartirlo con otros profesionales, otros compañeros que están haciendo lo mismo y sobre todo, pues incluso aprender de otras unidades y ponerte un poco pues en referencia o en relación con los demás, no estar con la sensación de que vas tú en una lucha o en un camino por separado. La combinación de los institutos de investigación e innovación sanitaria junto con las empresas, realmente lo importante es que colaboremos, que trabajemos juntos para ver un poco la aplicación de todos estos productos, dispositivos, en la aplicación al paciente. Hemos descubierto que de entrada el mero hecho de presentarle al paciente un modelo hecho personalizado, customizado si quieres, ayuda porque ello va en favor de que el enfermo tiene mucha más confianza en el procedimiento que le vas a hacer, porque dices, o sea, no me van a operar sin saber realmente lo que tengo, sino me están enseñando mi corazón. Entonces eso al enfermo le da la sensación de individualidad, de un tratamiento individualizado. En mi caso concreto, lo que hacemos es hacer infiltraciones de toxina botulínica en determinados músculos para enfermedades que cursan con un aumento de la contracción muscular, y entonces hay músculos que no son accesibles por vía externa. Entonces lo que nos permiten estas guías es acceder de forma segura y precisa a esos músculos para poder infiltrarlos con seguridad. Pues eso conlleva una menor molestia para el paciente, una menor posibilidad de efectos secundarios, incluso nos permite disminuir las dosis de toxina botulínica que utilizamos para infiltrar los músculos. Guk aurpegi eta masailetako zirurgian gehienetan biomodeloak eta ebakigidak erabiltzen ditugu. Hasteko onkologiko kasuetan beti biomodelo bat inprimatzen dugu hasieran, eta jakiteko tumorea nola den eta nondik noraino ebaki. Ebakuntza aurretik ere erabiltzen dugu biomodeloa titaniozko plaka konformatzeko aurreko egunean edo aurreko astean lasaitasunez eitzeko. Gero ebakigidak ere erabiltzen ditugu ebakuntzan bertan,
doitasunez ebakitzeko, mozteko, ezurra, eta horrek dana nahiko errazten gaitu zirurgia orokorra. El tener un modelo que te dice con estos puntos de referencia dónde tienes exactamente que llevar a cabo la intervención, te da tranquilidad a la hora de llevarla a cabo, seguridad para el paciente porque tienes menos riesgo de cometer errores y además una resolución mayor porque te permite ser más agresivo basándote en esa seguridad que te aporta. Sin embargo, el gran avance yo creo en este tipo de modelos sería el llegar a conseguir un modelo que te permitiera simular la cirugía. Lo que pasa es que se lleva a cabo con una técnica que necesita una transmisión eléctrica porque se emplea un bisturí eléctrico en la cual de momento estamos trabajando en ello y seguro que en un futuro llegará porque esto realmente es el futuro de la medicina. Hacen falta empezar a hacer estudios para definir qué papel tiene la impresión 3D, dónde nos va a beneficiar, nos va a dar posibilidades de mejorar el diagnóstico, el tratamiento de los pacientes. Entonces, bueno, pues estamos muy al principio del camino y desde luego el futuro se intuye que, vamos, no se ve un final, puede tener un desarrollo enorme. Desde la impresión de modelos, como hemos visto aquí, de huesos, guías para aplicar a la cirugía, pero hemos visto también en aplicación al sistema nervioso, a enfermedades neurológicas, a medicina, no a cirugía, y también pues a bioimpresión, la impresión de tejidos, que es a lo que nos gustaría llegar en un futuro relativamente próximo. Entonces, creo que es importante que estemos en este punto y que, bueno, caminemos juntos las empresas, los institutos de investigación e innovación sanitaria para crear un poco unas expectativas a la problemática que tenemos en salud en el día a día.